En esta clase voy a enseñarles la diferencia sutil entre algunas palabras. Todo surgió de una pregunta que me hizo un estudiante que quería saber la diferencia entre pig y pork y alguna otra más. Así que esta es una clase bien sencilla. Miren, la diferencia entre pig y pork es la misma diferencia que hay en español entre pez y pescado, ¿sí? Pues pez y pescado son la misma cosa, solo que el pez es cuando está vivo y el pescado es después que lo pescamos para comer, ¿verdad? Pues en inglés la palabra pig significa chancho, o cerdo, o puerco, o marrano, depende de la palabra que usen en su país. Y pork es el chancho, el marrano, el cerdo, pero cuando es comida, ¿sí? Comida. O sea, es el cerdo pero comida, ¿verdad? O sea, si tienen cerdo servido en un plato, o cerdo cocinado, o para hacer en el horno, no le dicen pig, le dicen pork. La palabra pig hace referencia al animal vivo, ¿bien? O mejor dicho, si al animal que está, el pork es el animal que está ya para ser comido, muerto, ¿sí? Bien, pig y pork son lo mismo, entonces, solo que este ya es para ser comido, o ya es comida. Lamb y mutton. Eso para las personas que van a restaurantes y ven el menú en inglés, que en otro país, van a ver mucho esta diferencia y pensando que es lo mismo. Lamb significa cordero. Bien, cordero. ¿Qué es el cordero? El cordero es el bebé o el hijo joven de la oveja, ¿sí? Mutton es la misma carne, pero vieja. O sea, mutton sería carne de oveja. Carne de oveja. Bien. Lamb es cordero o carne de cordero. Mutton es carne de oveja. Por lo tanto, lamb es mucho mejor en calidad que mutton. Mutton es carne de un animal viejo y lamb es mucho más tierno, una calidad superior. Así que pork podríamos decir también que es carne de cerdo y pig es el cerdo. Bien, hog y boar es chancho y jabalí o chancho salvaje. Así que hog es un sinónimo de pig, ¿sí? Son dos palabras distintas para decir lo mismo. Hog es chancho, marrano, cerdo o puerco. Y boar significa el chancho salvaje o el jabalí. ¿Bien? Tanto cuando es comida o cuando está vivo. Así que, bueno, ya que estuvimos hablando de lamb y mutton, la palabra para oveja es sheep. Sheep es oveja, lamb es cordero. Lamb también se usa para decir la carne del cordero. Y mutton, entonces, la palabra esa hace referencia a la carne de la oveja, ¿sí? O sea, el cordero viejo. ¿Bien? Estas son palabras que van a ver mucho en restaurantes. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en escribir y nos vemos en la clase que viene. En esta clase de pronunciación les voy a enseñar cómo se pronuncian las terminaciones con EY en inglés. Siempre escucho que hispanohablantes, cuando ven una palabra que termina en EI, la pronuncian EI, como si fuera en español, y sin embargo EI se pronuncia simplemente como si terminase en I. La E es muda. Y les voy a poner ejemplos para que vean a qué me refiero. Pues la terminación EI
abunda en palabras en inglés. Así que veremos algunas más usadas, como Mickey. El ratón Mickey viene del nombre Mickey, que es un nombre muy común en inglés. Así que sepan que no se pronuncia Mickey, se pronuncia Mickey, como está en verde. Mickey, no, obviamente no es solamente un nombre de ratón, sino que muchos hombres se llaman Mickey, ¿bien? Como el actor Mickey Rourke. Tenemos el nombre Casey, que es otro nombre propio. Berkeley, que es una ciudad muy importante, que también tiene una universidad que es bastante importante. Berkeley, ¿sí? Así que no es Berkeley, es Berkeley, ¿sí? Recuerden, en todos estos casos la E no se pronuncia, es muda. Journey es una palabra muy utilizada que significa viaje o travesía. Journey. Turnkey. Turnkey significa llave en mano. Cuando uno firma un contrato, cierra un contrato, por ejemplo, para ocupar un inmueble y está todo pronto para ocuparse, o sea, está amueblado, está todo armado, eso se llama un contrato turnkey, un contrato que es llave en mano, ya listo para ocupar. Chimney significa chimenea. Parsley es perejil, parsley. Trolley. Trolley puede significar tranvía o también se le llama trolebús. O también carrito, por ejemplo el carrito de un heladero, ¿sí? o algo similar. En inglés se le dice trolley. O el carrito donde se llevan las bebidas, cuando se cargan las bebidas, las botellas para servir a alguien, también es a trolley, ¿sí? Así que trolley no es trolley, es trolley, es tranvía o carrito. La palabra key significa llave, ¿verdad? Una palabra bien conocida, no es key, es key. Joey es el diminutivo del nombre Joe. Joe es un nombre muy común y la forma cariñosa, ¿sí? O el diminutivo también para Joe es Joey, ¿sí? Así que en películas de Hollywood supongo que lo habrán escuchado miles de veces. Joey. Abbey significa abadía, ¿sí? Abbey. Y nosy es entrometido. Cuando alguien les dice don't be nosy, significa no seas entrometido o no sean entrometidos. Nosy es entrometido. Y hay muchas palabras más, solamente que como no me caben en la pizarra, no sigo escribiendo. Pero lo importante es que sepan que siempre que una palabra en inglés termina en EY, la E no se pronuncia. Leamos todo esto una vez más. Mickey, Casey, Berkeley, Journey, Turnkey, Chimney, Parsley, Trolley, Key, Joey, Abbey y Nosy. Bueno, si tienen dudas, recuerden que pueden escribirme y nos vemos en la clase que viene. Hoy veremos la diferencia entre los verbos to say y to tell. Los dos significan decir. Entonces, ¿cuándo usamos to say y cuándo usamos to tell? Esta es una pregunta que me han hecho estudiantes varias veces, así que lo veremos aquí. Es muy simple. Cuando usamos say seguido de algo, o sea, lo que vamos a decir. Mientras que cuando usamos tell va seguido de alguien, o sea, la persona a la que le decimos algo. ¿Bien? Así que say se usa seguido de something o de algo, y tell va seguido de alguien o someone. Veamos un ejemplo aquí para que quede bien claro. Este es un ejemplo bien típico. I want to say something. Yo quiero decir algo. ¿Bien? Ahora usemos un ejemplo con tell. I want to tell you something. I want to tell you something. Yo quiero decirte algo. Así que fíjense que la diferencia está en el T. Acá con el ejemplo de tell, estoy aclarando a quién le estoy diciendo lo que estoy diciendo. ¿Bien? Por lo tanto, vean acá el ejemplo, tell viene seguido de someone, alguien, o sea, la persona a la que le digo. Mientras que say viene seguido de
something, o sea, algo. ¿Bien? Esa es la diferencia entre to say y to tell. Hoy voy a hablar de dos temitas que generan muchas dudas entre los estudiantes y del cual me preguntan muchísimo. Así que esta es una forma también de responder a muchas de las preguntas que me hacen por YouTube. Bueno, por un lado, artículo lo. ¿Existe en español un artículo neutro lo? La otra pregunta es sobre el pronombre personal subjetivo it, que muchas personas dicen que se traduce en español, que dicen que en español existe it y que es eso. Bien, bueno, ahora voy a responder que no a esas preguntas y voy a explicar por qué. Bueno, artículo lo. Esta es una pregunta que surge del curso de alemán. La palabra lo existe en español y es neutro. Cierto, lo es neutro. Sin embargo, no es un artículo determinado en español. Cuando yo hablo de artículos, cuando estoy mencionando los artículos, estoy hablando de artículos determinados, que son los que se usan con los sustantivos o con las cosas. Los sustantivos son las cosas que tienen artículo, ¿verdad? Cuando digo la casa, el árbol, el edificio, la persona, el sofá, el agua, todas las cosas, ya sean materiales o abstractas, porque puede ser el clima, la idea, el concepto, todas esas cosas que tienen artículo se llaman sustantivos, ¿sí? Los sustantivos siempre van con artículo en español masculino o femenino. Estos se llaman artículos determinados, ¿bien? Que van con sustantivos. Solo tenemos el y la para sustantivos en español. No existe un tercer artículo. Solamente tenemos los artículos determinados el para las palabras para los sustantivos masculinos y la para los sustantivos femeninos. Lo no es un sustantivo determinado porque no se usa con ningún sustantivo. No existe ningún sustantivo que vaya con lo. No podemos decir lo casa, no podemos decir lo trabajo, no podemos decir lo piso, lo persona. Bien, lo que lo puede ser usado es con adjetivos. Los adjetivos, a diferencia de los sustantivos, se usan para describir a los sustantivos. Bien, podemos decir, por ejemplo, lo lindo, ¿verdad? Lo feo. Podemos decir lo hermoso, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo desagradable, etc. Bien, lo va con adjetivos. El hecho de que lo vaya con adjetivos no significa que lo sea un artículo determinado, como el y como la, porque lo no va con sustantivos. Bien, solamente tenemos dos artículos determinados en español, el y la. Bien, en alemán tenemos tres, tenemos der, das y die. El artículo neutro alemán, das, sí es un artículo determinado, porque sí se usa con sustantivos neutros, como por ejemplo das Kind, das Museum, ¿sí? Así que das y lo no son lo mismo. Esa es una de las dudas que quería aclararles aquí. La otra es con respecto al pronombre personal subjetivo del inglés, it. Bien, saben que cuando hablamos de pronombres personales subjetivos hablamos de 6 personas, 3 son del singular, 3 son del plural. Por ejemplo, yo es la primera persona del singular, tú es la segunda persona del singular, él y ella son la tercera persona del singular. Ahora del plural tenemos nosotros, que sería la primera del plural, vosotros o ustedes sería la segunda, y ellos o ellas sería la tercera. Bien, él o ella dijimos que sería la tercera del singular. En inglés sería he o she.
¿verdad? La tercera persona del singular. Pero también está it, porque en inglés he o she, él o ella, se usa solo para personas. Si estamos hablando de algo que no sea una persona, ya sea el clima, una situación, una cosa, una mesa, un árbol, un caballo, ¿sí? Una circunstancia, un evento, ahí no podemos hablar de él o de ella, hablamos de it, ¿sí? En español no existe it, porque ¿qué hacemos cuando hablamos de algo que no sea una persona? Usamos lo que se llama sujeto omitido, ¿bien? Si yo quiero decir que llueve, ¿sí? No voy a decir él llueve y no voy a decir que ella llueve. Lo que voy a decir es llueve, ¿verdad? No coloco ningún sujeto. Es lo que se llama sujeto omitido, que en inglés no existe. Si yo quiero decir que la mesa tiene 4 patas, no voy a decir que ella tiene 4 patas o que él tiene 4 patas. Digo simplemente tiene 4 patas, o digo la mesa tiene 4 patas, ¿sí? O incluso creo que hasta se podría decir ella tiene 4 patas. ¿Bien? Pero no tenemos un pronombre it para lo que no son personas en español. Hay personas que me dicen que it significa eso en inglés. No es cierto. La palabra eso en inglés se dice that. Eso es un pronombre demostrativo. Si van a un diccionario y buscan eso en español, eso es un pronombre demostrativo. Igual que that es un demonstrative pronoun. Mientras que it es un pronombre personal subjetivo. También it, muchas personas dicen que it es lo, ¿sí? Si estamos hablando de it como pronombre personal subjetivo, it no es lo, porque lo no es un pronombre personal subjetivo. Los pronombres personales subjetivos son los que están en el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir it rains, o sea, it rains, que está lloviendo, no puedo decir lo llueve, ¿verdad? Porque lo no es un sujeto. Ahora, hay otro it, que es el que está en el predicado de la oración, cuando digo, no en todos los casos, yo digo, a ver, I will give it a chance. I will give it a chance. Give it a chance. Chance significa oportunidad o chance. La palabra chance en realidad es una palabra inglesa, es chance. En español sería oportunidad. I will give it a chance. Le daré una oportunidad. El it aquí no es un pronombre personal subjetivo, pues no está en el sujeto. El sujeto es I, yo. Yo le daré una chance. Esto lo traducimos en español como yo le daré una chance, ¿verdad? El it aquí corresponde al le del español, ¿bien? Así que cuando it está en el predicado, puede a veces coincidir con le o con lo en español, ¿bien? Pero no es el it pronombre personal subjetivo que va en el sujeto. Para ese en español no hay traducción, no existe correspondencia, porque en español, les repito, en español usamos el sujeto omitido o simplemente explícitamente mencionamos al objeto. La mesa tiene 4 patas o simplemente tiene 4 patas. ¿Bien? Bueno, estas son dos dudas o dos conceptos que veo que generan mucha confusión y muchas preguntas, muchos comentarios. Así que con esto espero que quede un poco desmitificado lo es artículo y el pronombre personal subjetivo
it. Si tienen preguntas, recuerden siempre comentarme y nos vemos en la clase que viene. Gracias. I can see the road with the city in the background. A red car is passing by. Who is this guy that is walking with a briefcase? Hi, my name is Frank. Sorry, but I'm in a hurry to leave. Frank just left in a hurry. I just want to dance. Ouch. Beware of the airplane. Una de las preguntas que recibo reiteradamente de los estudiantes es cuál es la diferencia entre los verbos to see, to look y to watch. ¿Bien? Así que hoy, de forma bien breve, les voy a aclarar la diferencia de forma que les va a quedar bien claro. Fíjense, el verbo to see es literalmente ver. ¿Sí? Ver cuando vemos algo de forma generalizada. Ver en inglés es to see. El verbo to look es mirar. ¿Bien? La misma diferencia que existe en español entre ver y mirar es la que existe en inglés entre to see y to look, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre mirar y ver? Cuando miramos, estamos mirando algo de forma un poco más específica o enfocada que cuando simplemente estamos viendo, ¿ok? Y ahora, el tercero en discordia es el verbo to watch, ¿sí? ¿Cuándo entonces usamos to watch? Porque tenemos to see es ver, to look es mirar, pues to watch es mirar, pero como espectador. Entonces, cuando vamos al cine, vamos al teatro, vamos a mirar un espectáculo, cuando estamos mirando como espectadores, cuando miramos la televisión, we are watching, estamos usando el verbo to watch, ¿bien? O sea, si yo estoy mirando algo en la computadora, si estoy mirando la computadora y digo I'm looking at the computer. Ahora, si estoy mirando una película en la computadora, estoy como espectador de algo, uso el verbo to watch. I'm watching a film on my laptop. Or I'm watching a film in the cinema. ¿Bien? Así que la diferencia es clara y específicamente esta. To see es ver. To look es mirar. To watch es mirar como espectador. Watch tiene dos pronunciaciones posibles dependiendo si la pronuncian como en inglés británico o en inglés americano. En el inglés británico, como ya saben, las vocales son un poco más cerradas, así que se diría watch. En inglés americano sería más bien watch, ¿sí? No tan exagerado como lo hice ahora, pero es un poco más tirando a una A. Watch o watch, ¿bien? Bien, así que to see, to look y to watch. Si tienen dudas, no tengan miedo en escribir. Recuerden que siempre les respondo por YouTube, es la forma más fácil, así que nos vemos en la clase que viene. Hoy vamos a hablar de algunas palabras o grupo de palabras en inglés que se pueden abreviar. O mejor dicho, hablaremos de contraer, porque en inglés el nombre que esto lleva son English contractions, ¿bien? No son abreviaturas realmente, son contracciones. Son pares de palabras donde para hablar más rápidamente o pronunciarlo con más facilidad se suele contraer. Por ejemplo, do not se contrae con don't. Vamos a ver algunos de los casos más comunes, aunque la lista es mucho más larga, pero les hablaré un poquito sobre las más corrientes y utilizadas de las contracciones del inglés. Por ejemplo, do not, vean lo que se hace. Se junta en una sola palabra y se quita la O, y en el lugar de la O se escribe una
un apóstrofe. El apóstrofe indica que en este lugar hay una letra que fue reemplazada, ¿sí? O sea, esto en vez de decir do not, se dice don't, ¿sí? Es más fluido en la conversación. Pero ya es tan común que hoy en día, hasta en el inglés escrito, es correcto utilizar las contracciones, mientras que hace varias décadas solamente se utilizaba en el inglés hablado, pero no en el escrito. Ahora, sin embargo, es correcto utilizar esto en el inglés escrito. Does not quedaría doesn't. Fíjense que se juntó esto y en lugar de la O se agregó el apóstrofe, ¿verdad? O sea que does not pasó para doesn't, ¿sí? Fíjense que la S se pronuncia Z, no es S, no es la S como del español, es una S como si fuera una abeja zumbando, Z, ¿bien? Does not o doesn't. Bien, do not es el verbo to do para I do not, you do not, para we, nosotros, para you, que es vosotros, y para they, que es ellos. Y does not es el presente para el he o she o it, ¿sí? Para la tercera persona del singular. O sea que el verbo to do en presente se conjuga así para todas las personas, con excepción de la tercera del singular, que lleva esta conjugación. Does not, ¿sí? Bien. El tiempo pasado del verbo to do, negado por supuesto, en negativo, sería did not. Bien, para todos los pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, para todos. Did not. Y la contracción sería didn't. Didn't. ¿Sí? El futuro en negado es will not y la contracción es won't, ¿sí? Fíjense que aquí no usamos un apóstrofe. ¿Por qué no usamos apóstrofe? Porque aquí en el caso de won't, más que reemplazar o eliminar una letra, se ha transformado la palabra. Fíjense que la diferencia, la I, la L, fueron sacadas por completo. Por eso, como la palabra ha llevado una transformación mucho más grande, la palabra won't no lleva un apóstrofe, ¿sí? Diferente es el caso de I will. Yo voy a, ¿verdad? Esto es, will es el verbo auxiliar para el tiempo futuro. Por ejemplo, I will run, yo voy a correr. I will eat, yo voy a comer. I will se abrevia I'll, ¿sí? Fíjense la fonética en color verde. I'll, ¿sí? I'll es lo mismo que I will. Y también todos los demás pronombres también son abreviados de la misma forma. Por ejemplo, you will sería you'll, ¿sí? You'll. He will sería he'll, ¿sí? We will sería will. Will. Y así todos los demás pronombres también. Cannot. Can, el verbo to can, significa poder hacer algo, ¿sí? Cannot es la negación, no poder. Bien, cannot se abrevia, mejor dicho, se contrae can't, ¿sí? El lugar ocupado por la O lo toma el apóstrofe, ¿verdad? Al igual que aquí el lugar tomado por la I de will lo toma el apóstrofe. Así que de cannot queda can't. Por ejemplo,
He cannot, él no puede. Diríamos he can't. ¿Sí? He can't. Can't. I am. Yo soy. ¿Qué haría I'm? ¿Sí? I'm. Del mismo modo, todos los demás pronombres también. He is. Recuerden que el verbo ser, el verbo to be, es muy irregular. Es el más irregular de todos los verbos en inglés. Por lo tanto, cambia totalmente. O sea, la tercera persona del singular es he is, para presente del verbo to be. Esto quedaría his. ¿Sí? Miren, lo tenemos aquí. He is, his o it is para el eso, ¿no? It is quedaría it's. ¿Sí? O she is quedaría she's. ¿Bien? You are. Fíjense que la segunda persona del singular, o sea, el tú, para el verbo to be en presente, también cambia. Es you are. ¿Sí? Quedaría your. Fíjense, ven, si recuerdan que, ¿cómo es? Qué irregular es este verbo, el verbo to be. En tiempo presente, para el yo es I am. Para el tú es you are. Para el he o she o it es he is. Luego las otras personas, todos los plurales, son are. ¿Tá? We are, you are, they are. ¿Sí? Por lo tanto, quedaría we are, you are, there. ¿Sí? El verbo have, que significa tener. El verbo tener es I have. Quedaría en I've. I've. ¿Sí? Como aquí en verde. Los demás pronombres serían you have, quedaría en you've. You've. ¿Sí? He has, quedaría en his. ¿Sí? Igual que he is y he has se abrevian iguales. His y his. Solamente el contexto nos ayuda a determinar si estamos hablando del verbo to have o del verbo to be. ¿Bien? Porque la abreviación es la misma. His, his. ¿Bien? Y esto también va para she y para it. Ahora para we have, quedaría we've. You have, quedaría en you've. Y they have, ellos tienen. They have, quedaría en they've. ¿Sí? They've. Por lo tanto, cuando hablamos, cuando hacemos la contracción de las palabras, necesitamos ser muy precisos en la pronunciación de esas letras finales. Por eso en el inglés es muy importante pronunciar bien. Today let's answer some typical questions for the TOEFL exam. For example, let's start with this typical question from the oral test. What is your favorite place to visit on weekends? Describe it and explain why it is your favorite place to go. So, ¿cuál es tu lugar favorito para ir, para visitar los fines de semana? Descríbelo y explica por qué es tu lugar favorito para ir o lugar favorito de ir. It doesn't matter here whether you answer the truth, something real, or if you're making it up, if you're inventing something. What matters here is that you try to speak fluently, you try to use vocabulary, show off your grammar skills. So just make up anything, okay? Just feel free. For example, I will make up something right now.
I will say my favorite place on the weekends is to go to Punta del Este. My parents have a house there near the beach, so I go for a weekend. I like to walk along the beach, along the coast. Doesn't matter if it is cold in winter, because even if I don't get into the water in the sea, I can walk on the sand, I can go out and run, I can walk in the forests, I can go to my favorite restaurants and take it easy and relax. And when there are not too many tourists in the cold season, I can enjoy the quietness. It's not so crowded. It's even cheaper to go out and eat out. So that's a very nice plan for relaxing and coming back to the city a new person. Okay, that's a typical question, a typical answer for the exam. But we can also make up something different. For example, I can say something more intellectual. For example, let's say my favorite place to go on the weekends is my relative's home near the beach, where I can go and they just take it easy. I take a few books with me and I spend the whole weekend reading. I get up late, I go out, I read for a few hours, maybe 4 or 5 hours. Then I like to cook my food, I cook my lunch, my dinner. I enjoy going to the supermarket. Maybe I visit some friends on the weekend. We talk about the books we read. Then before going to bed, I like to read for 2-3 more hours. And once the weekend is over, I go back to the city and I feel a new person. I feel renewed. It really helps me a lot to read, and that's how I relax better on the weekends to start the working week. Okay, so what I just said, I just made it up right now. Okay, for the exam, to prepare the oral, you will have a few minutes to train or to think what you're gonna say, so it's gonna be easier for you. Okay, if now I just made up this spontaneously for the video, you can see how much easier it's gonna be if you can actually prepare it and think what you're gonna say. Okay, remember, it doesn't matter if you get nervous. What matters is that you just speak. Okay, just make up anything, it doesn't matter. Let's keep on practicing for our TOEFL exam, specifically for the speaking test. So today let's take a look at another typical question for the speaking test. What is your favorite recreational activity? ¿Cuál es tu actividad recreativa favorita? Describe it and explain why you enjoy doing it. Descríbela y explica por qué tú disfrutas haciéndola. So here, remember that you can make up whatever you want. It only matters that you can speak fluently and show off your grammar and your vocabulary. So let's spontaneously make up something right now. My recreational activity, my favorite recreational activity, is to travel. It doesn't mind if I travel far away or very near. Whenever I have the time and I spared some money, I like to travel. If I have many weeks or many days, I can travel by airplane to some faraway country. Or if I just have a weekend, I can travel locally, I can visit a different city, I can even hitchhike, okay, if I'm on a budget or if I'm just looking for some adventure. I like hitchhiking a lot, and that way I get to know new people and new labor activities, new professions. For example, when I hitchhike, I usually travel with truck drivers.
that give me a lift on the road. Usually, if I'm hitchhiking, I'm traveling with a friend, so we are two. And usually truck drivers have 2 spare seats in the truck. It's fun for them to lift some hitchhikers, some travelers, because they get to know people as well, and the trip is not so boring for them. And it's fun for us because we get to know about their business, their industry. We get to learn about trucks, about what they are carrying. We get to know the roads, we get to speak with the new people, and it's also a low budget way of traveling. If I have more days, I can travel by plane to another country. I visit new cultures, I visit new people, I can visit museums, churches, I can go to the mountains, I can trek, I can go out climbing, I can taste foreign cuisine, I enjoy tasting new food. So there's always some enriching way to use my spare time, especially when I'm traveling. Como ven, amigos, aquí acabo de espontáneamente inventar, improvisar algo para responder a esta pregunta del speaking, del TOEFL. So here I just made up something, and when you have your TOEFL exam, you will have some minutes to prepare your speaking, okay? So it's gonna be easier than right now, because you won't need to improvise it all. You can prepare it a little bit. Hoy vamos a hablar de frases de amor en inglés, o love sentences in English. Love, como saben, es amor. Sentences son oraciones, oraciones de amor en inglés. Pero love también es el verbo amar. Love, o sea, to love es amar. Así que love es amor y to love es amar. Por lo tanto, nuestra primera oración será I love you. Yo te amo. ¿Bien? I love you. Podemos cambiar los pronombres y podemos decir she loves me. Ella me ama. O I love them. Yo los amo a ellos. They love my friends. Ellos o ellas aman a mis amigos. I love my parents. Yo amo a mis padres, etc. ¿Bien? I love you. Te amo. La segunda oración, que sería creo que la segunda más típica, I miss you. I miss you. I miss you, yo te extraño. Fíjense que el verbo to miss tiene 2 significados en inglés. Significa errar y significa extrañar. Vamos a ver cómo se usa como errar. Digamos, por ejemplo, yo quiero tirar este marcador dentro del tacho de basura o dentro de la papelera. Entonces lo tiro y si le erro, digo I missed. Yo erré. ¿Bien? Así que to miss es errar, pero to miss también es extrañar. I miss you, yo te extraño. She misses me, ella me extraña. I miss my parents. Yo extraño a mis padres. My parents miss my sister. Mis padres extrañan a mi hermana. Fíjense que los verbos to love y to miss son verbos regulares. Así que siguen la misma regla de los verbos regulares para conjugarse. Ahora vamos a ver la siguiente frase. I'm in love with him. Bien, dijimos que love era amor y que love también era amar. Ahora vamos a usar el verbo to be in love. To be in love. ¿Sí? Saben que el verbo to be significa ser o estar. Sería estar in love, estar en amor, estar enamorado. ¿Sí? Es un verbo pasivo, ¿verdad? Uno está en ese estado. I'm in love with him or with her. Yo estoy enamorado de él o de ella. Fíjense que to be in love with, estar enamorado con, se usa la preposición with en inglés. En español nosotros decimos estar enamorado de.
usamos la preposición de. En inglés usamos la preposición with. Y acuérdense bien las preposiciones que se usan con los verbos específicos, ¿bien? Porque si no, si traducen después en el momento van a decir, bueno, estoy enamorado de, y van a decir, I'm in love of. No, I'm in love with, ¿bien? I'm in love with Barbara. Yo estoy enamorado de Bárbara. I'm in love with Gloria. Estoy enamorado de Gloria. Gloria is in love with John. Gloria está enamorada de John. My father is in love with my mother. Mi padre está enamorado de mi madre, etc. Ahora, algo parecido, to fall for somebody. To fall for somebody. Significa apasionarse por alguien. Ahora esto es un verbo activo. To be in love era pasivo, es estar enamorado. To fall es un cambio de estado, uno se apasiona por alguien, así que es activo. To fall for someone, ¿bien? To fall for someone es apasionarse. Fíjense que el verbo to fall de por sí solo significa caer. Por ejemplo, don't fall, no te caigas. Be careful, don't fall. Ten cuidado, no te caigas. I just fell, recién me caí. ¿Ok? Bueno, to fall es caer, pero cuando usamos to fall for someone or for somebody, significa apasionarse o enamorarse, que es lo mismo, ¿sí? Pero recuerden entonces que to fall for somebody es con la preposición for, ¿bien? Apasionarse por alguien. Por ejemplo, I fell for your sister. Yo me enamoré, me apasioné por tu hermana. Your sister fell for Jonathan. Tu hermana se apasionó por Jonathan. Jonathan fell for his best friend. Jonathan se apasionó de su mejor amiga o amigo. ¿Bien? Ok. Así que to fall for someone es apasionarse. Recuerden que someone significa lo mismo que somebody. Somebody y someone son sinónimos. ¿Bien? Ok. Ahora, algo parecido es to fall in love with someone. ¿Bien? Dijimos que to fall for someone era apasionarse. To fall in love with someone, o sea, le agregamos esto, in love, y le cambiamos la preposición. En vez de usar la preposición for, usamos la preposición with, que significa con. Esto significa enamorarse. ¿Ok? Literalmente, fall, y dijimos que era caer, sería como caer en amor con alguien, ¿sí? O enamorarse, que es lo que significa en inglés. Por ejemplo, I fell in love with his best friend. Me enamoré de su mejor amiga. She fell in love with my brother. Ella se enamoró de mi hermano. They fell in love with each other. Ellos o ellas se enamoraron mutuamente. With each other. ¿Bien? Ok, ahora esto a continuación son algunas palabras de cariño que se suelen decir entre personas enamoradas o también entre familia. Por ejemplo, entre los padres con los hijos también les dicen esto, ¿no? Por ejemplo, las típicas son honey. Honey significa miel, ¿sí? Y se suele usar honey para tratar con aprecio entre los esposos, o también los padres o los papás con la hija también le dicen honey, ¿verdad? Sweetie viene de la palabra sweet, que es un adjetivo. Sweet significa dulce, ¿bien? Pero cuando le dices a alguien dulce, o es como decirle cariño, mi amor, ¿sí? Si es un hombre, bueno, suena igual para hombre y para mujer, es sweetie, pero se escribe, cuando le dices a un hombre, se escribe con Y, y cuando le dices sweetie a una mujer, se lo escribes con IE al final, ¿bien? Sweetie, se escribe sweetie, pero la T se pronuncia más bien como una R suave, sweetie, ¿bien? Bueno, saben que la palabra baby significa bebé, ¿verdad? Y también, como saben, se usa para referirse
al otro, ¿verdad? En una relación de amor, de afecto. Así que decimos babe, así con E al final, babe, o baby también sería, ¿sí? Como la palabra bebé. Tenemos la palabra darling, como la canción de los Beatles, que dice oh darling, creo que es. Bueno, darling significa cariño, así que se usa también para decirle ella a él o él a ella. Y tenemos, claro, my love, o simplemente love, ¿ok? La última frase que veremos es la frase de rompimiento, que es to break up with somebody. To break up with somebody. La palabra break es romper. Bueno, la escribo por aquí. Break. ¿Sí? To break. To break es romper. No confundan con la otra frase que significa, que se pronuncia o suena igual, pero se escribe diferente, que es to break. ¿Sí? Que significa frenar. Cuando estamos andando en auto y vamos a frenar, ahí es to break, frenar. Y el freno es the brake. Esto se pronuncia igual, pero se escribe diferente, break. Esto es break, de romper. ¿Ok? To break up, acuérdense que es un verbo frasal. Tiene la palabra up al final. To break es romper. To break up es terminar o romper una relación. Ya sea una relación de amistad, o un matrimonio, o una relación de noviazgo, de amor, lo que sea. ¿Bien? To break up es terminar una relación. To break up with somebody es romper con alguien, terminar con alguien. Okay? For example, por ejemplo, I just broke up with my girlfriend. Recién terminé con mi novia. My girlfriend just broke up with me. Mi novia recién rompió o terminó conmigo. Recuerden también que to break up usa la preposición with, romper con. ¿Bien? Ok, es todo por hoy. Si tienen dudas, no duden en preguntar. Hola a todos. Hoy vamos a tener una clase para diferenciar el verbo to do y el verbo to make. Estos dos verbos son similares porque en el español se traducen ambos como el verbo hacer, ¿sí? Pero en inglés hay reglas específicas sobre cuándo corresponde utilizar el verbo to make y cuándo corresponde usar el verbo to do. Y para hispanohablantes es muy confuso, genera mucha confusión, incluso entre personas de habla inglesa. A veces uno se confunde cuándo es que debemos utilizar un verbo y cuándo el otro, ¿verdad? El verbo to do también tiene una aplicación un poco más amplia porque también es el verbo auxiliar que se utiliza para oraciones negativas y para oraciones interrogativas. Pero acá en esta clase no vamos a tratar de la función auxiliar del verbo to do. Solamente vamos a tratar de la acepción de estos dos verbos como verbo hacer, ¿sí? Y cuando utilizamos uno u otro para decir hacer alguna cosa. So in this lesson I will show you how to differentiate and how to determine correctly when we have to use either the verb to do or to make in a sentence, okay? So these are very precise rules that we have to learn, and here below we'll see some examples so we can understand how to determine the right usage of each one of these verbs, okay? And the verb to do has a broader meaning as well, and utilization, because the verb to do is also the auxiliary verb for sentences that are negative and for question sentences. But we will not focus on that today. We will only focus on these two verbs in what has to do with the meaning of the verb hacer in Spanish, okay? Bien, entonces vamos a comenzar a explicar cuándo corresponde usar el verbo to do en oraciones en español. Y luego vamos a ver ejemplos para entender bien cada una de estas reglas. El verbo to do se utiliza con relación a trabajos o tareas, ¿sí?
Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. También se utiliza en cuanto a actividades en general o para reemplazar otro verbo en algún contexto donde sea evidente cuál es el verbo que se está refiriendo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. El verbo to make se utiliza con relación a construir, producir o crear algo, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer una casa. Bien, ahí se utiliza el verbo to make. O en relación a acción y reacción, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un depósito, ¿sí? Es una acción. En inglés decimos I will make a deposit. Bien. También en relación a planear y decidir. En español decimos hay que tomar una decisión. En inglés se dice hay que hacer una decisión. Ahí utilizamos el verbo to make, planear y decidir. I will make a decision. O por ejemplo, voy a hacer una observación, ¿verdad? Tiene que ver con planear y decidir. Ahí se dice I will make an observation. Y por último, el verbo to make se utiliza al hablar y emitir sonidos. O sonidos emitidos en general. Por ejemplo, no hagas ruido. Estamos usando el verbo hacer en español. No hagas ruido. En inglés decimos don't make any noise, ¿sí? O don't make noise, no hagas ruido. Ok, ahora para entender mejor qué son cada una de estas reglas, vamos a ver algunos ejemplos. Let's read aloud, vamos a leer en voz alta. Let's read aloud these example sentences. I don't want to do my homework. I don't want to do my homework. Yo no quiero hacer mis deberes o hacer mi tarea doméstica, ¿sí? Homework es la tarea doméstica. Bien, ¿por qué utilizamos el verbo to do? El verbo to do se utiliza con relación a trabajos o tareas en general. ¿Sí? En general, ¿por qué? Porque aquí cuando tiene que ver con construir o producir o crear algo, como una casa, una torre, una construcción, un palacio, una torta, ¿verdad? Cocinar también. Ahí utilizamos el verbo to make. Pero en cosas más inespecíficas, en general, trabajos o tareas, se utiliza el verbo to do. Bien, I don't want to do my homework, no quiero hacer mi tarea. Otro ejemplo, you have to do something. Aquí otra vez en relación a tareas o trabajos, ¿sí? Tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, ¿verdad? ¿Hacer qué? Algo. Es una tarea cualquiera, una tarea X. Utilizamos el verbo to do, ¿sí? Con relación a trabajos o tareas. I forgot to do the dishes. I forgot to do the dishes. Forgot es el pasado del verbo forget, que es olvidar. Yo olvidé hacer la vajilla. Hacer la vajilla en inglés es lavar la vajilla, ¿sí? Lavar los platos. Esto, ¿cuál regla es? Aquí, para reemplazar otro verbo en un contexto donde es evidente. Aquí, ¿cuál es el verbo que se está reemplazando? El verbo lavar, porque decimos, olvidé hacer la vajilla. Olvidé hacer la vajilla es, evidentemente, el verbo hacer está reemplazando el verbo lavar en un contexto que es evidente que estamos hablando de lavar, ¿sí? I forgot to do the dishes. Otro ejemplo, you have to do your nails. Tú tienes que hacerte tus uñas. Te tienes que hacer las uñas o las manos. Nails son uñas. Aquí nuevamente estamos reemplazando con un verbo en un contexto donde es evidente. ¿Cuál es el verbo que estamos reemplazando? Puede ser el verbo pintarse, de pintarse las uñas. Estamos diciendo hacerse las uñas, evidentemente es pintárselas o arreglárselas, ¿sí? You have to do your nails. Así que utilizamos el verbo to do.
Aquí cuando dijimos I don't want to do my homework or you have to do something, es con relación a trabajos o tareas o actividades en general. ¿Vieron, no? Cualquiera de estas dos. Último ejemplo con to do. Do it significa hazlo. ¿Hacerlo qué? Estamos hablando de una actividad en general. Por eso utilizamos el verbo to do. Hazlo. Do it. O en su negativo, don't do it. No lo hagas. Don't do it. ¿Sí? Do it o don't do it. Fíjense que aquí tenemos el verbo to do dos veces. En un lugar, aquí, en el verbo to do como verbo hacer, que es lo que estamos viendo en esta clase. Aquí el verbo to do también se encuentra, pero ya no como verbo hacer, sino como verbo auxiliar para formar el negativo, ¿verdad? Dijimos que el verbo to do también es un verbo auxiliar para ayudar en la formación de oraciones negativas y oraciones interrogativas, pero que eso no es lo que en lo que nos estamos enfocando ahora. Bien, nos queda ahora ver ejemplos de cuándo se utiliza el verbo to make. So now we just have left some examples so we can see when and how we use the verb to make. Bien, el verbo to make dijimos que también significa hacer, pero se utiliza en oraciones y contextos diferentes. Por ejemplo, he is making his house. He is making his house. Él está haciendo su casa. Recuerden que el apóstrofe S es porque la abreviación de he is. Él está. Él está haciendo su casa. Bien, ¿por qué utilizamos el verbo to make? Porque es con relación a construir, producir o crear algo. Acá estamos hablando de construir una casa, ¿verdad? Por eso utilizamos el verbo to make y no el verbo to do. He is making his house. Él está construyendo o haciendo su casa. Otro ejemplo. Let's make a tower. Let's make a tower. También con relación a construir, producir o crear algo. Aquí se refiere a construir una torre. ¿Sí? Let's es vamos a o hagamos algo. Vamos a construir una torre. Otro ejemplo. Don't make any noise. Don't make any noise. No hagas ningún ruido. No hagas ruido alguno. En realidad, any significa alguno. No hagas ruido alguno. ¿Sí? O, que es lo mismo decir, no hagas ningún ruido. Bien. ¿Por qué utilizamos make? Porque tiene que ver con hablar o emitir sonidos o hacer ruidos, ¿verdad? Por lo tanto, hacer ruido es make. Make any noise. Vamos a ver un ejemplo más con la primera regla. Construir, producir o crear algo. Cuando cocinamos estamos produciendo algo. Por ejemplo, I will make a cake. I will make a cake. ¿Sí? Voy a hacer una torta. I will make a dessert. Voy a hacer un postre. I will make a dessert. Voy a hacer un postre. Que también podemos utilizar el verbo to cook, ¿sí? Que es cocinar. Pero al igual que en español podemos decir voy a cocinar un postre o voy a hacer un postre. O también podemos decir voy a preparar un postre. I will prepare a dessert. Fíjense aquí. Habíamos dicho que el verbo to do se utiliza para reemplazar otro verbo en un contexto donde es evidente. Si yo digo voy a hacer una torta, ¿verdad? El verbo evidente que se está reemplazando es el verbo cocinar o preparar. Sin embargo, no se aplica el verbo to do porque en relación a construir, producir o crear algo siempre se utiliza el verbo to make. ¿Bien? Así que hacer torta, postres, casas, una torre, etcétera, alguna cosa que creemos, ¿verdad?
se utiliza el verbo to make. Siguiente ejemplo. He made an observation. He made an observation. Él hizo una observación. ¿Por qué usamos el verbo to make? Que aquí está en pasado, ¿verdad? Make es el presente, made es el pasado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con planear y decidir. Hacer una observación es como planear y decidir. Hacer una observación o tomar una decisión, que en inglés se dice hacer una decisión, ¿sí? Como aquí. We have to make a decision. We have to make a decision. Debemos tomar una decisión o hacer una decisión, ¿sí? Make a decision. Planear y decidir. Otro ejemplo más. Esto tiene que ver con acción y reacción, ¿sí? Acción y reacción. I made him jump. Yo lo hice a él saltar, ¿sí? Tiene que ver con acción y reacción. Yo hice algo que hizo que él reaccionara saltando. Yo lo hice saltar, ¿verdad? O yo hice que él saltara. I made him jump. Yo hice a él saltar. ¿Bien? Utilizamos el verbo, aquí está make en pasado. El último ejemplo que tenemos aquí es don't make me feel bad. También tiene que ver con acción y reacción. No me hagas sentir mal, ¿verdad? Acción y reacción. Alguien hace algo que a mí me hace sentirme mal. Esa es la reacción. Don't make me feel bad. No hagasme o a mí sentir mal. Acción y reacción. Por eso también utilizamos el verbo to make, ¿sí? En nuestra clase pasada hemos hablado de las diferentes palabras en inglés que determinan las preguntas, ¿sí? Son las que en español conocemos como quién, cuándo, cómo, ¿verdad? ¿Por qué? Todas esas palabras que en español indican que es una pregunta, en inglés son conocidas como las W words. W significa la letra V o letra W. W words porque son las famosas palabras V, porque casi todas estas palabras empiezan con la letra W o W, ¿verdad? Como verán aquí, la excepción que tenemos es la palabra how, que empieza con H. Así que todas estas palabras con las que se comienzan las oraciones, en estas oraciones interrogativas, todas estas palabras solamente se utilizan para indicar una interrogación, ¿sí? Así que vamos a empezar a leerlas. Why, what, whence, whither, who, when, which, how, where, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de una oración utilizando cada una de estas palabras. Comenzaremos con Why did you do that? Why did you do that? ¿Por qué tú hiciste eso? Fíjense aquí, tenemos el verbo did, el verbo to do lo tenemos dos veces, ¿verdad? Y eso se debe a que, si recordarán, cuando dedicamos algunas clases a las oraciones, a las estructuras de las oraciones interrogativas en inglés, dijimos que en tiempo presente y en tiempo pasado, todas las oraciones interrogativas necesitan utilizar un verbo auxiliar, que es el verbo to do. La excepción es cuando el verbo de la oración es el verbo ser, el verbo to be, como en este caso. ¿Sí? Esto es el verbo to be. Cuando el verbo de la oración es el verbo to be, en ese caso únicamente la oración interrogativa no necesita usar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahora en estos siguientes ejemplos. Entonces aquí, en este caso tenemos el verbo to do
aquí primero que no se traduce al español porque este es solamente cumpliendo función de verbo auxiliar. Aquí, en cambio, el verbo to do sí se traduce, porque aquí significa hacer, ¿sí? Por lo tanto, esto se traduciría: ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Entonces, ¿por qué traducimos esto en tiempo pasado, si acá el verbo to do no está traducido? Porque el verbo auxiliar es el que indica el tiempo, ¿verdad? La conjugación temporal. Por lo tanto, aquí el verbo auxiliar está en tiempo pasado, así que el otro verbo, por más que esté en infinitivo, sabemos que estamos hablando en tiempo pasado. ¿Por qué ¿por qué tú hiciste eso? Y esto no tendría traducción por ser únicamente verbo auxiliar. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás tú haciendo? ¿O qué estás haciendo? ¿Verdad? En inglés, recuerden que cuando formulamos una pregunta, primero va el verbo, luego viene el pronombre o el sujeto. Si esto en lugar de ser una pregunta fuera una oración afirmativa, iría primero el sujeto y luego el verbo, ¿bien? O sea que ese orden de sujeto y verbo diferencia una pregunta de una oración afirmativa en inglés. Independientemente de eso, en estos casos, ya inmediatamente con la palabra con la que empezamos la oración ya sabemos que es una pregunta, ¿verdad? Bien, aquí como el verbo es el verbo to be, ¿sí? To be se traduciría en español como ser o estar. ¿Qué estás haciendo? Como este es el verbo to be, conjugado para la tercera persona del singular en tiempo presente, entonces no necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do, ¿bien? Whence do you come? Whence do you come? Habíamos dicho en la clase pasada que whence significa de dónde, ¿sí? Por lo tanto, esto significa de dónde tú vienes. Y la palabra do no la traducimos porque simplemente es verbo auxiliar. Como aquí el verbo auxiliar está en tiempo presente o en infinitivo, entonces esta es una oración en tiempo presente. Whither do you go? Whither do you go? Dijimos que whither es hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde tú vas, o hacia dónde vas, o a dónde vas. Nuevamente, aquí, whither do you go? Whither do you go? Whither dijimos que era a dónde, ¿verdad? O hacia dónde. Por lo tanto, whither do you go significa hacia dónde tú vas, o hacia dónde vas, o a dónde vas. El verbo to do aquí no se traduce porque es solamente verbo auxiliar, pero nos indica nuevamente el tiempo verbal. Por lo tanto, el verbo to do acá está en infinitivo, en tiempo presente, y sabemos entonces que esta oración está en tiempo presente. Who are you with? Who are you with? Who es quién, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién tú estás con? ¿Quién tú estás con? Fíjense bien la estructura de esta oración. Esto es una oración interrogativa, por lo tanto, el sujeto y el verbo están invertidos, cambiados de lugar. Si esto fuera una oración afirmativa, primero iría el sujeto you, que quiere decir tú, y luego vendría el verbo, que es el verbo to be, are, ¿sí? Pero como es una pregunta, primero va el verbo, después va el sujeto. Y por supuesto, antes que todos ellos viene
la palabra de pregunta, que en este caso es la palabra quién, la palabra who, ¿sí? Luego viene cualquier otra palabra que queramos agregar, en este caso la palabra con, que es with. Por lo tanto, who are you with significa con quién estás. Y recuerden bien y entiendan, traten de analizar bien la estructura de esta oración, que si lo traducimos al español parece muy entreverado, pero es la estructura típica de cómo se elabora una pregunta en inglés. Aquí dijimos que no precisamos utilizar el verbo auxiliar to do, porque el verbo de la oración es el verbo to be. El verbo to be se traduce como ser o estar. ¿Con quién estás tú? ¿Verdad? Este es el verbo to be. When significa cuándo. When did you arrive? When did you arrive? Arrive significa llegar. Por lo tanto, esto significa cuándo tú llegaste. Cuándo tú llegaste. El verbo to do aquí está conjugado en tiempo pasado. Did. Did es el tiempo pasado para la segunda persona del singular, para tú, ¿sí? Por lo tanto, aunque el verbo to do no lo traducimos porque es solamente un verbo auxiliar, sin embargo nos indica que esta oración está en tiempo pasado. Cuando llegaste, ¿sí? Así que aunque el verbo llegar no lo conjugamos, porque acá el que se conjuga es el verbo auxiliar, sin embargo esto lo traducimos como cuando llegaste, ¿sí? Which one do you prefer? Which one do you prefer? ¿Cuál tú prefieres? ¿O cuál prefieres? Which significa cuál. La palabra one significa uno. Pero cuando ponemos which one, estas dos palabras juntas significan cuál, haciendo referencia a cuál entre varios, ¿verdad? Tenemos muchos y la pregunta es cuál entre varios o entre todos, ¿sí? Así que, nuevamente, el verbo to do no lo traducimos al español, pero sabemos que esta pregunta está en tiempo presente porque el verbo to do está en infinitivo o tiempo presente, que es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, esto se traduciría, which one, estas dos palabras se traducirían como cuál tú prefieres, ¿sí? La palabra how, dijimos en la clase pasada que significa cómo. Así que, how did you do it? Significa cómo tú lo hiciste, ¿sí? La palabra it es el pronombre impersonal, el lo o el eso, ¿sí? Que en español no lo utilizamos, porque en español podemos omitir los pronombres solamente porque el verbo conjugado ya lleva implícita la persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos llueve, ¿verdad? Omitimos el sujeto, omitimos el pronombre. ¿Quién es que llueve o qué es lo que llueve? El pronombre implícito que nunca usamos es el eso, ¿verdad? En inglés, sin embargo, como la gramática inglesa y la conjugación de los verbos es tan simple, mirando un verbo conjugado no podemos jamás determinar quién es el sujeto, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos omitir el pronombre o el sujeto. En este caso, el sujeto eso es el it, ¿sí? ¿Cómo tú lo hiciste? Nuevamente, el verbo to do es mudo, o sea, no se traduce al español, pero nos indica que esto está en tiempo pasado, ¿verdad? Bien, y esto es where. Where significa dónde. Pero en la clase pasada les comenté que de todas estas palabras de preguntas, ¿verdad? Las dos menos utilizadas son estas.
son whither, que significa hacia dónde, y whence, que significa de dónde. ¿Por qué son menos utilizados estos? Porque estos dos se pueden reemplazar utilizando la palabra where, que significa simplemente dónde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elaboraríamos estas dos preguntas utilizando la palabra where? De esta forma. Por ejemplo, whence do you come? ¿De dónde tú vienes? Lo podemos también elaborar de esta forma. Where do you come from? Where do you come from? ¿Dónde tú vienes de? From es el de, ¿verdad? O sea, where from significa lo mismo que whence, ¿verdad? Solamente que al utilizar estas dos palabras en lugar de whence, tenemos que cambiar un poco la estructura de la oración. Así que esto significaría también de dónde vienes. Where do you come from? Ahora vamos a también reestructurar esta oración. Whither do you go? ¿Hacia dónde vas? Vamos a utilizar where. Pero ahora vamos a utilizar where to. ¿Sí? Dijimos que where from era de dónde y where to significa a dónde o hacia dónde. Así que diríamos, where are you going to? ¿A dónde estás yendo tú? Sería, ¿dónde estás tú yendo? ¿Sí? Aquí, ¿por qué no utilizamos el verbo auxiliar do? ¿Verdad? Que estuvimos utilizando casi siempre. El verbo to do no lo utilizamos porque el verbo de esta oración es el verbo to be, ¿verdad? Porque estamos utilizando el gerundio. Going, recuerdan que esta terminación, ing, significa yendo, yendo, es el gerundio. Entonces, en español, cuando usamos el gerundio, yo estoy yendo. Estamos utilizando el verbo auxiliar estoy, estar, ¿verdad? Yo estoy yendo. En inglés, ese verbo auxiliar es el verbo to be, que está aquí. Por eso no necesitamos utilizar el verbo to do. Así que esto se traduce ¿dónde estás tú yendo? A. O ¿a dónde estás yendo? ¿Sí? Bien. Where, por lo tanto, tiene más utilizaciones que whence y que whither. Porque where sirve para reemplazar estos dos. Y también podemos simplemente preguntar, where are you? ¿Sí? ¿A dónde estás? Where are. Hoy vamos a ver cómo decir la hora en inglés y cómo preguntar la hora. En inglés, para preguntar la hora, decimos What is the time? What is the time? What is significa cuál o qué es la hora o cuál es la hora, ¿sí? En realidad, la palabra what literalmente significa qué. Which is the time sería cuál es la hora. Sin embargo, la forma correcta de preguntar es what is the time, ¿sí? Así que, ¿qué hora es? O ¿cuál es la hora? What is the time? Pero normalmente se suele abreviar what is, ¿sí? Así que en lugar de decir what is the time, diríamos así. What's the time? ¿Sí? Así que abreviamos solamente el verbo is, ¿sí? Que significa es. What's the time? ¿Bien? ¿Qué hora es? Aquí vamos a ver brevemente algunas palabritas que vamos a utilizar que son necesarios conocer para poder responder cuál es la hora, ¿sí? It is significa es la. En realidad, it is significa es. Así de fácil, es. Pero it is
12 o'clock es la o las 12 en punto, ¿sí? O'clock. O'clock significa en punto. Past significa pasadas o pasada, la o las, ¿sí? To, teo, to, significa, se lee to. To significa para la o para las, ¿verdad? Cuando decimos son las 3 menos 5. Sin embargo, el orden de las palabras para decir la hora en inglés es un poco diferente al orden de las palabras en español cuando decimos son las 3 menos 5. Entonces va a ser más fácil si lo razonamos como si dijéramos son 5 para las 3. ¿Bien? Esa manera de razonarlo es más lineal con la estructura de las oraciones en inglés para decir la hora, ¿sí? Así que vamos a verlo pasadas las, en lugar de decir son las 3:15, vamos a decir son 15 pasadas las, y vamos a decir son 15 para las, en lugar de decir son las 3 menos 15, ¿bien? AM o AM son las horas de la mañana, antes del mediodía. Y PM o PM son las horas de la tarde o de la noche. En inglés no se dice son las 3 de la tarde o son las 8 de la mañana. En inglés se dice son las 3 PM o son las 8 PM, ¿sí? Perdón, son las 8 AM o son las 3 PM, ¿bien? Entonces vamos a habituarnos a utilizar las siglas AM y PM para diferenciar si estamos hablando de la mañana o de la tarde o de la noche, ¿sí? Half past significa y media, literalmente media pasada, ¿sí? Media pasadas, o half past lo traducimos como y media. Quarter past o quarter to son respectivamente y cuarto o menos cuarto, ¿sí? Quarter significa cuarto, past es pasadas, to es para las o menos cuarto, ¿sí? Bueno, habiendo ya entendido este vocabulario, vamos a verlo en la práctica para ver cómo se estructuran las oraciones en que estamos dando la hora, ¿sí? La pregunta es bien fácil, es what is the time? What's the time, ¿verdad? No tiene ninguna dificultad. Ahora vamos a ver las respuestas. Aquí son las 12 en punto, ¿verdad? It is, recuerden, es la o son las, ¿verdad? Indistintamente es la o son las. It is 12 o'clock. Son las 12 en punto, ¿sí? O'clock significa en punto. Aquí la 1:30. It is 1:30. It is 1:30. O sea, esto es media pasada una, ¿sí? Media pasada una. Esa es la forma de decir que son la 1:30 en inglés. Otra manera que tenemos para decir lo mismo es, al igual que en español, en vez de decir son la 1:30, podemos decir es la 1:30, ¿verdad? En inglés también. It is 1:30. Es 1:30. Es 1:30. Fíjense que cuando damos la hora no usamos artículos, ¿verdad? No usamos ningún artículo. No decimos la una, decimos una. No decimos y 30, decimos simplemente 30, ¿verdad? O sea, no usamos tampoco la conjunción y. Pero esta segunda forma de decir la hora es más lineal con el español, ¿verdad? Cuando decimos 1:35, son las 2:28. En inglés es igual. It is 1:35, 1:28, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. Las 3:45. En inglés, si quisiéramos decir son las 4 menos cuarto, las 4 menos cuarto, vamos a decir it is 3:45.
It is 3:45. Son cuarto para las 4, ¿sí? O para 4, porque el artículo las no se usa para dar la hora. La otra manera que tenemos de decir lo mismo es, son las 3:45. It is 3:45. O son 3:45. ¿Bien? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos que son las 5:15, ¿sí? 5:15. En inglés diríamos, it is 5:15. It is 5:15. Son cuarto pasadas 5. La otra manera de decirlo es, son las 5:15. En inglés lo diríamos así. It is 5:15. It is 5:15. Son 5:15. Aquí tenemos la 1:55. Vamos a decir primero las 2:05. Aquí son las 2:05. En inglés sería it is 5:02. It is 5:02. ¿Qué significa? Son 5 minutos para 2. ¿Bien? O podemos omitir minutos. Podemos decir it is 5:02. ¿Qué significa? Son 5 para 2. ¿Bien? Podemos también decir esto, son la 1:55, ¿verdad? Y en inglés le diríamos así. It is 1:55. It is 1:55. Son 1:55. ¿Está? O 55. Bien. Acá tenemos que son las 2:05. Las 2:05. En inglés se dice así. It is 2:05. It is 2:05. Que significa son 5 pasadas 2. ¿Sí? 5 pasadas 2 para decir que son 5 minutos pasadas las 2. O son las 2:05. También podemos decir son 2:05, ¿verdad? En vez de decir 5 pasadas las 2, decimos ahora son las 2:05. En inglés, cuando tenemos que son y, un número de un solo dígito, ¿verdad? De un dígito me refiero a los números menos de 10. Decimos también el 0. Pero en inglés hay una forma más breve de decir 0. Como 0 es una palabra de 2 sílabas, zero. Como la palabra 0 es una palabra de 2 sílabas en inglés, que es zero, se utiliza para hablar más fluidamente, es más fácil, se utiliza la palabra O, que significa literalmente la letra O. La letra O. Así que se dice aquí, cuando tenemos en los minutos un número de una cifra de un solo dígito, decimos it is 2:05, o sea, 2 porque son las 2. 0:05, en vez de decir 0:05 diríamos O5, de la letra O. En inglés decimos it is 2:05, son las 2:05. ¿Bien? Si fuéramos a decir son las 2:08 o las 2:08 minutos, diríamos it is 2:08. ¿Bien? Veremos nuestro último ejemplo. Aquí tenemos que son las 3:57 o son casi las 4. Vamos a decir en inglés que son casi las 4. It is almost 4 o'clock. It is almost 4 o'clock. Son casi 4 en punto. ¿Bien? Y esto también lo podemos decir, son las 3:57. Así, de esta forma. It is 3:57. It is 3:57. O
son 3:57. ¿Bien? También, si queremos indicar que son horas de la mañana o de la tarde o de la noche, diríamos, por ejemplo aquí, diríamos it is 12 noon o 12 midnight, ¿sí? Para 12 del mediodía o 12 de medianoche. Aquí diríamos it is 1:30 p.m. si fuera de la tarde, o it is 1:30 a.m. si fueran horas de la mañana. Aquí, por ejemplo, diríamos it is 5 to 2 p.m. si fueran de la tarde, o 5 to 2 a.m. si fuera de la mañana. O lo podemos decir 5 minutes to 2 o it is 1:55, que es lo mismo, ¿verdad? Como quede más fácil. Del mismo modo, aquí podemos decir it is 3:45 a.m. si son las 4 menos cuarto de la mañana, o podríamos decir it is 3:45 p.m. si fueran las 3:45 de la tarde. ¿Bien? O de la noche se diría, por ejemplo, 9 p.m. 9 de la noche. ¿Bien? Así que p.m. es de la tarde o de la noche. Así que con esto espero que quede claro ya cómo se dice la hora en inglés. Si tienen preguntas pueden mandarlas a través de mi canal en YouTube como comentarios. Así que gracias por acompañarme en la clase. Hoy vamos a aprender los números en inglés. Today let's learn the numbers in English. Así que comenzaremos con el 1, aunque debería haberles puesto el 0 primero. So, number 0 is 0. ¿Ok? Se escribe así el 0. Z-E-R-O. Z-E-R-O. And it's pronounced 0. Se pronuncia 0. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora quiero hacerles unas observaciones. Primero, que la palabra 20 se escribe 20, ¿bien? Sin embargo, en Estados Unidos se suele pronunciar esta T casi como una R imperceptible, 20. O por ejemplo en 21, que es el 21, 21. ¿Bien? No se estresen tratando de pronunciar con la misma pronunciación, el mismo acento que un nativo de un país o de otro país. Recuerden que el inglés no es el idioma de un país o de otro país. El inglés es el idioma universal que se habla en todo el mundo, que se aprende en todo el mundo para salir adelante en la vida y para comunicarse. Así que traten de hablarlo neutro, ¿bien? A menos que les salga natural hablar con un acento de algún país, traten sino hablarlo neutro y no se estresen tratando de forzar una pronunciación de algún país, ¿bien? Así que si no les sale 21, digan 21, pronunciando bien claramente la T. Lo otro que les quería decir, y esto es un error de pronunciación que le pasa a todos los hispanohablantes que aprenden inglés, es confunden la pronunciación de estos con la pronunciación de estos. Por ejemplo, 13 se dice 13 y 30 se dice 30 o 30 si quieren pronunciar la T. 30 y 13, ¿bien? Los hispanohablantes, como en español la pronunciación de las consonantes finales no es tan clara como en inglés, suelen pronunciar de una forma que no se entiende si están diciendo 13 o 30. Entonces traten de pronunciar claramente. Si es 13, pronuncian, el acento va en la última sílaba y se pronuncia la N claramente. 13. Y si es 30, el acento va en la penúltima sílaba y al final no va una N. Es 30. 13, 30. Lo mismo con 15 o 14. Por ejemplo, 14 para 14 y 40 para 40. 15 para 15 y 50 para 50. Así que eso es algo que deben tratar de prestar atención para pronunciarlo claramente y que no les pase lo que sucede a los hispanohablantes que no se entienden bien qué número están tratando de decir. Bien, continuamos. El 21 es
21, 22, 23, 24. Así en adelante hasta el 29, 29, y después viene el 30, 30, 31, ¿sí? Etcétera. Después viene el 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y el 100 es 100. 100 o también le pueden decir 100. ¿Bien? 100 o 100 para el 100. Luego sería 101 o 101, 110 para 110, 147 para 147, etc. Luego el 1000 es 1000. 1000 es 1000. ¿Bien? La palabra thousand significa 1000, pero en inglés se dice 1000 para 1000. 2000, 2000. ¿Bien? Lo mismo el 100. 100 significa 100, pero el número 100 no se dice solo 100. ¿Bien? Se dice 100. ¿Bien? Ahora, 10.000 sería 10,000. ¿Bien? Así que sigue la misma lógica. El millón es 1 million. 1 million. Hasta ahí no hay confusión, pero ahora miren la confusión que se viene. Un millón saben que son 6 ceros, ¿verdad? 1 million. Ahora miren cuando tenemos los 9 ceros. En español 9 ceros son 1000 millones o también se le dice un millardo. ¿Bien? Se le dice las dos formas, un millardo o 1000 millones. En inglés, un millardo o 1000 millones se llama 1 billion. 1 billion. Sin embargo, en español, la palabra billón son 3 ceros más. O sea, lo que en español es un billón, en inglés es 1 trillion. 1 trillion. Fíjense, trillion suena a trillón. Sin embargo, trillion es un billón. Y billion, que suena a billón, sin embargo, billion es millardo o 1000 millones. Así que atentos con ese false friend word o ese falso cognado. Son palabras que se confunden. Y antes de cerrar el tema de los números, les quiero enseñar una cosita más. En inglés, cuando tenemos números que están entre los miles o más, millones, lo que sea, por ejemplo, 4237, por ponerles un ejemplo, ¿bien? Podemos decirlo con el número entero, como va, el número académico, que sería 4237. 4237. 4237. Sin embargo, es un número tan largo que imagínense que estemos leyendo una serie de varios números. Si tenemos que decir eso varias veces, al poquito tiempo se nos traba la lengua y no podemos hablar. Entonces, en inglés se suele decir 4237. ¿Sí? Decimos 4237. 4237. ¿Bien? ¿Por qué 4237? 4237 implica 42 cientos y 37. Decimos 4237. 4237. O sea que en vez de decir 4200, es más fácil, más corto fonéticamente decir 4237. Así que 4237 o simplemente 4237. Así que en vez de decir 4237, también podemos decir simplemente 4237. Vamos a ver otro número difícil, por ejemplo, 9826. En inglés sería 9826 para 9826. ¿Bien? Pero, para simplificar fonéticamente, diríamos 9826. Sería 9826. O para simplificarlo más aún, simplemente 9826. 9826. 9826. Fíjense cómo ahorramos tiempo y evitamos trabarnos cuando hablamos. 9826 o 9826. ¿Ven? Así que cuando estén escuchando a alguien decir números en inglés, van a escuchar generalmente esto en vez de estar escuchando decir el número entero. ¿Bien? Con esto terminamos el tema de los números. Recuerden que en verde tienen la pronunciación
la transcripción fonética de la pronunciación del inglés, leyéndolo como en español. Si tienen dudas, no duden en escribirme. En la clase de hoy vamos a dar los pronombres demostrativos en inglés, o en inglés los llamamos demonstrative pronouns. Pero también vamos a hacer la aclaración, la diferencia con los adjetivos demostrativos, porque los dos temas van de la mano. Tenemos los pronombres demostrativos y los adjetivos o determinantes demostrativos. En inglés los llamamos demonstrative pronouns y demonstrative adjectives. Y lo voy a explicar bien porque este tema ni siquiera en español la mayoría de las personas lo tiene claro. Así que vamos a empezar por aclarar. Los adjetivos son aquellos que van antes de los sustantivos. El sustantivo es la cosa, el objeto, ¿verdad? Bien, cuando el demostrativo este, esta o this, that va inmediatamente antes de la cosa, es adjetivo. Y cuando va sustituyendo la cosa es un pronombre. ¿Por qué la diferencia? Ahora lo vamos a ver. Empezaré por explicarles en español. Si yo quiero decir este libro, en español, el demostrativo este está seguido por el objeto, el sustantivo, libro, ¿verdad? En este caso, esto es un determinante o adjetivo demostrativo. Por lo tanto, este no lleva tilde, ¿bien? Ahora, si yo quiero usarlo como pronombre demostrativo, voy a decir, este es mío, ¿sí? Este es mío, ¿sí? O quiero este. En vez de decir quiero este libro, digo quiero este. En ese caso, el demostrativo, como les dije, es un pronombre, no es un adjetivo, pues no viene seguido de la cosa, del sustantivo. Entonces, lleva tilde en español, ¿bien? Así que no es lo mismo escribir los demostrativos sin tilde o con tilde, ¿bien? Bueno, esa es la regla en español. En inglés, la regla es que a veces el pronombre lleva la palabra one, como veremos a continuación. Pues this y that se usan para decir esto o eso, o aquello, ¿bien? Aquello no lo coloqué aquí. ¿Ok? Como en el ejemplo que vemos aquí. This is mine and that is yours. This is mine and that is yours. Esto es mío y eso es tuyo. Bueno, también this y that se usan para decir este o esta y that, ese o esa, o aquello y aquella, ¿bien? Bueno, perdón, aquel o aquella, ¿bien? Por ejemplo, this is mine and that is yours, que puede ser esto es mío y eso es tuyo. También podemos decir this car is mine, como aquí abajo, como la tercera oración. This car is mine, este coche es mío, and that car is yours, y ese coche es tuyo. Bien, y los plurales, porque en español simplemente le agregamos la S al final, ¿verdad? Tenemos este para el singular y estos para el plural, y esta y estas, ¿bien? En inglés cambia un poquito más la palabra. Fíjense que this pasa a ser these, ¿bien? Para estos o estas, ¿sí? Y el that pasa a ser those, para esos o esas, o aquellos o aquellas. Siempre acuérdense que en inglés no se diferencia entre masculino y femenino, porque el inglés no tiene masculino y femenino, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Si yo quisiera decir, en vez de este coche es mío y ese coche es tuyo, digamos que quiero pluralizarlo. Voy a decir estos coches son míos y esos coches son tuyos. Voy a decir these cars are mine and those cars are yours. ¿Bien? Bueno, ahora quiero hacerles una observación sobre pronunciación. La palabra this y la palabra these no se pronuncian igual. Por eso aquí this lo escribí así y la palabra these, el plural,
lo escribí con una doble I, ¿sí? Perdón, y una Z al final, para que sepan que eso al final es una S zumbada, no es S, es Z. Así que this, these, this, these, esto o este, estos o estas, ¿bien? Y those. Así que la principal diferenciación fonética que deberán tener cuidado es este, this y these, ¿bien? Bueno, continuamos. Ahora dijimos que entonces these es estos y estas y those es esos y esas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí estábamos hablando de lo que llamamos los determinantes o adjetivos demostrativos. Aquí ya hablaremos de los pronombres, lo que les expliqué cuando no va seguido del sustantivo, bien, de la cosa, y por lo tanto en español ponemos el tilde. Bueno, en inglés decimos para el singular this one para este o esta y that one para ese o esa. Por lo tanto, cuando lo usamos el demostrativo sin estar seguido de la cosa, decimos I want this one, yo quiero este o yo quiero esta, ¿bien? I want this one, ¿sí? O yo quiero aquel, o yo quiero aquella, o ese, o esa. I want that one, ¿sí? I want this one, I want that one. Yo quiero este, yo quiero aquel, ¿bien? Y el plural, these y those, no tienen diferenciación con el plural del adjetivo o determinante demostrativo, ¿bien? Por lo tanto, en los plurales, these y those, por más que sea pronombre, no le agregamos la palabra one al final, pues la palabra one significa uno y en inglés se usa solo para singulares, no para plurales. No es como en español, que usamos el indeterminado un o una para plurales, ¿verdad? Aunque fuera un contrasentido. Nosotros podemos decir, tengo unos libros, ¿verdad? Tengo unas cartas, ¿verdad? Usamos el indeterminado un o una para plurales. Y el español, creo que el portugués también, y algunos otros idiomas más, pero en inglés, en alemán y en la mayoría de los idiomas no se usa un o una para el plural. Bueno, vamos a ver esta oración. This one is mine, para decir este es mío, and that one is yours, y ese es tuyo. Bien, ahora vamos a pluralizarlo. Vamos a decir estos son míos y esos son tuyos. Diremos these, o mejor aquí, these are mine and those are yours. Bien, ahora this car is mine and that car is yours. Este coche es mío y ese coche es tuyo. Lo pluralizamos y queda these cars are mine and those cars are yours. Bien, el de aquí arriba, this is mine and that is yours. Esto es mío y eso es tuyo. Lo pluralizamos y decimos these are mine and those are yours. Recuerden, si tienen dudas, no olviden de comentar en el video y les responderé con gusto.